Ok chicos, el día de ahora pues vamos a estudiar lo que son los choques bidimensionales. Este es el ejemplo 2.15 que viene en su página 158 de su libro de Mecánica 2. Me dice que un pequeño cohete se lanzó verticalmente hacia arriba y al llegar a su punto de máxima elevación explotó en tres partes. Una de ellas, de 9 kilogramos, salió hacia arriba a 60 metros sobre segundos, otra de 18 kilogramos hacia el este a 40 metros sobre segundo. Si la masa de la tercera parte era de 4.5, ¿cuál fue su velocidad? El diagrama de vectores correspondiente a esta ecuación se muestra a continuación y me dice que el diagrama pues no está a escala, pero nos va a ayudar para poder entender lo que está sucediendo. Entonces, aquí el problema me está diciendo que aquí el cohete explotó. Entonces, eso quiere decir que aquí va a ser el origen de mi sistema de coordenadas. Entonces, vamos a trazar el eje de las Y, el eje de las X, donde me está diciendo que la masa número 1 se movió verticalmente hacia arriba, que la masa número 2 se desplazó hacia mi derecha y que hacia esta dirección pues se desplazó la masa número 3. Entonces, aquí como es un choque explosivo, vamos a utilizar o vamos a iniciar con la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento, que me dice que la cantidad de movimiento total inicial pues va a ser igual a la cantidad de movimiento total final. Entonces, como inicialmente los cuerpos pues estaban en reposo, se van a considerar en reposo, me va a quedar que la ecuación va a estar igualada a 0, donde la masa 1 por la velocidad final 1 más la masa 2 por la velocidad final número 2 más la masa 3 por la velocidad final número 3 pues va a ser igual a 0. Entonces, como a mí me están pidiendo calcular la velocidad de 3, vamos a despejarla. Entonces me va a quedar que la velocidad, estos dos como están sumando, estas cantidades de movimiento como están sumando, me van a quedar que menos la masa 1 por la velocidad final 1 más la masa 2 por la velocidad final número 2, y aquí sería la masa 3 por la velocidad final número 3, que al final la velocidad 3 pues va a ser igual a menos la masa 1 por la velocidad final 1 más la masa 2 por la velocidad final número 2 entre lo que es la masa 3. Entonces, si yo me estoy dando cuenta, la resultante de la sumatoria de estos dos cuerpos, la resultante pues va a ser igual a la cantidad de movimiento que va a tener el objeto número 3. Entonces, eso quiere decir que aquí entre esas dos hay un ángulo de 90 grados. Eso quiere decir que esta ecuación yo la voy a poder resolver con el teorema de Pitágoras. Entonces me va a quedar que la velocidad 3 pues va a ser igual a la raíz de la cantidad de movimiento de 2, porque está en x, al cuadrado, más la cantidad de movimiento 1, que está en y, al cuadrado. Esto va a ser dividido entre la masa 3 para poder encontrar la velocidad final que va a tener el cuerpo número 3. Vamos a sustituir los valores. Me va a quedar que la velocidad 3 va a ser igual a la raíz de la masa 2. Entonces tenemos la masa 2 que son 18 kilogramos. Esto lo voy a multiplicar por 40 metros sobre segundos y esto lo voy a elevar al cuadrado más lo que es la masa 1, lo que es 9 kilogramos. Esto lo voy a multiplicar por su velocidad que son 60 metros sobre segundo y esto lo voy a elevar al cuadrado, y todo esto va a ser dividido entre la masa número 3. Entonces, y todo esto pues me va a dar como resultado que la velocidad 3 pues va a ser igual a lo que es 2.0 por 10
a la 2 metros sobre segundos. Y aquí ya tenemos el primer valor. Pero ahora también vamos a calcular lo que es su ángulo. Entonces, el ángulo que va a tener con respecto a X. Entonces, aquí para poder encontrar ese ángulo, pues vamos a utilizar la inversa de la tangente, que me dice que son los valores de Y entre X. Entonces, eso significa que yo lo voy a tener que agarrar o apoyar de las cantidades de movimiento, donde va a ser la cantidad de movimiento 1, porque se encuentra en Y, entre la cantidad de movimiento 2, que se va a encontrar en X. Entonces, si yo sustituyo los valores, me va a quedar que el ángulo pues va a ser igual a la inversa de la tangente de 1 kilogramos por 60 metros sobre segundos entre lo que es 18 kilogramos por lo que es 40 metros sobre segundos. Entonces me va a quedar que el ángulo va a ser igual a 37 grados. Recordemos que la inversa de la tangente siempre me va a dar el ángulo donde se encuentra mi vector resultante a mi eje X más cercano, que es este ángulo. Entonces, para poder encontrar el ángulo correcto, pues yo voy a tener que sumarle 180 grados, que esto va a ser igual a un ángulo de 217 grados. Y aquí, pues ya encontramos su velocidad y lo que es su dirección. Entonces, con este dejamos este ejercicio relacionado con los choques bidimensionales, donde este es un choque explosivo.